La Sinfonía del Silencio, Historia 1. El tocadiscos. Ese cacharro viejo que rescatamos del tianguis de la Lagunilla, nomás chillaba al girar, como si también extrañara a José. La aguja, toda mañosa, se atoraba en el vinilo, pero al final soltaba las notas de Bach, esa música que tanto nos gustaba escuchar abrazaditos, y que ahora nomás retumbaba en el depa vacío de la Roma Norte. Yo estaba en la cocina, chiquita y con la luz medio apagada por la lluvia que caía a cántaros. El olor a café, que antes se revolvía con el del pan de dulce que comprábamos en la esquina, ya ni se sentía. Las tazas, todas desparejadas y tiradas en la mesa, eran como fantasmas de los desayunos que compartíamos, de las pláticas y las risas que ya no iban a volver. José, mi José, ya no estaba en el sillón de cuero, ese que le encantaba porque decía que era como un abrazo. Ahí se sentaba a leer sus libros de historia, con los lentes chuecos y una sonrisa que te contagiaba. Ahora, el sillón se veía triste, como si extrañara el peso de su cuerpo, el calor de sus manos. Sentía un hoyo en el pecho, un vacío que no se llenaba con nada. Era un dolor que te calaba hasta los huesos, que te quitaba las ganas de hacer todo, como una herida que no cerraba, que te recordaba a cada rato que ya no lo ibas a ver. Todo en el depa me hablaba de José, sus libros, acomodados con tanto cuidado en el librero, sus fotos, colgadas en la pared, sus camisas, todavía en el closet. Era como si él siguiera ahí, pero sin estar. La música clásica, que antes nos hacía viajar a otros mundos, ahora era puro lamento, como un llanto que no se acababa. Cada nota era una lágrima, cada melodía, un suspiro. Cerraba los ojos y me lo imaginaba dirigiendo una orquesta, moviendo las manos con tanta pasión, con los ojos brillando de emoción. Pero al abrirlos, nomás veía el silencio, la soledad, la ausencia. La Ciudad de México, con todo su ruido y su gente, se había vuelto un laberinto de recuerdos. Cada calle, cada plaza, cada parque me recordaba a José, a nuestros paseos, a nuestras risas, a los sueños que ya no íbamos a cumplir. La guerra, una cosa que veíamos en las noticias y que creíamos que nunca nos iba a tocar, nos había robado la felicidad. José, que era un hombre de paz, que amaba la historia y que siempre defendía a los más débiles, lo habían llamado a filas, lo habían obligado a tomar un arma, a pelear por una causa que ni siquiera entendía. Y un día, llegó el telegrama, un papelito con letras frías y la firma del gobierno, anunciando que José había muerto, que era un héroe. Decían que había dado su vida por la patria, aseguraban. Pero para mí, nomás era José, mi amor, mi compañero, mi vida. Sentía que me moría por dentro, que ya nada tenía sentido. Me encerré en el depa, rodeada de sus cosas, negándome a creer que era verdad. No quería aceptar que José se había ido para siempre, que ya no lo iba a ver, a oír su voz, a sentir su abrazo. Pero poco a poco, la realidad me fue cayendo encima. El dolor, aunque seguía ahí, se fue haciendo más soportable. Empecé a salir de nuevo, a caminar por las calles, a visitar los lugares que nos gustaban. Aprendí a vivir con su ausencia, a convertir el dolor en un recuerdo bonito, a mantener viva su memoria en mi corazón. José siempre estaría conmigo, en mis pensamientos, en mis sueños. Su amor sería mi guía, su ejemplo, mi inspiración. Y aunque la vida ya nunca sería igual, sabía que tenía que seguir adelante, que tenía que honrar su memoria viviendo una vida que valiera la pena, porque el amor, aunque la guerra lo haya interrumpido, nunca se acaba, sigue vivo en nuestros corazones, como una canción que nunca se olvida, como una promesa de que, algún día, nos volveremos a encontrar. El día que mi padre mandó a matar a Javier, Historia 2.
En la casona de columnas blancas que mi padre mandó construir en la cima del cerro, el viento siempre traía noticias. A veces era el silbido del tren que llegaba desde Veracruz, otras veces el murmullo de la gente del pueblo que hablaba más de la cuenta, pero aquella tarde de 1920, el aire traía pólvora y presagios. Yo me llamo Elisa, tenía 19 años y una mirada que se le escapaba al mundo entre los barrotes del balcón. Nacida en cuna de oro, pero criada en jaula de cristal, mi vida transcurría entre los bailes del casino español, los vestidos de seda traídos de Francia y las estrictas órdenes de mi padre, don Roque del Valle, el hombre más temido de toda la región. Javier, en cambio, era hijo del capataz de una hacienda cercana, sus manos sabían de tierra y de sol, y su voz tenía esa firmeza suave que hace temblar el alma. Lo conocí una tarde mientras recogía jazmines del jardín. Él venía a entregar una carta para mi padre, pero fue a mí a quien se la entregó, y desde entonces, nos escribimos con flores, con piedras, con miradas largas desde lejos. Durante meses, el amor creció como crecen las cosas prohibidas, en la oscuridad, en el silencio, en el temblor. Nos veíamos a escondidas en los acueductos antiguos, entre las sombras de los campos de caña, y una vez, solo una vez, en la vieja estación abandonada, me juró que huiríamos juntos. Nos iremos al norte, me decía, donde nadie nos conozca y el apellido de tu padre no nos pese, tú y yo, Elisa, sin cadenas. Pero los secretos, por muy profundos que se entierren, tienen raíces que brotan. Un sirviente nos vio una noche y no tardó en contárselo a mi padre. Don Roque no gritó, no alzó la mano, solo apretó los labios y con un gesto llamó a su hombre de confianza, el mismo que había solucionado problemas en la Revolución. Ahí supe que algo más fuerte que el amor se alzaba contra nosotros, el orgullo de un hombre que no podía permitir que su hija se mezclara con un cualquiera. Esa misma madrugada, supe que Javier no amanecería. Corrí como nunca, descalza, por las calles de terracería, con la luna como única testigo. Llegué a la cabaña de Javier. Le supliqué que huyera, pero él, terco como el destino, me abrazó y dijo, no voy a correr, Elisa, no toda la vida, si tengo que morir, que sea por lo que amo. Los disparos se escucharon al alba. 3, secos, certeros. Mi padre nunca volvió a mirarme igual, y yo dejé de mirar el mundo con esperanza. Meses después, me enviaron a la capital, a estudiar en un convento. Pasaron los años, y aunque el tiempo intentó borrarlo, el recuerdo de Javier siguió latiendo en mí como un corazón clandestino. Dicen que el amor sobrevive a todo, pero yo aprendí que hay amores que duelen tanto, que lo único que les queda es convertirse en leyenda. A veces, cuando regreso a la casona, todavía me asomo al balcón, esperando que el viento me traiga su voz, esa voz que me prometió un norte, pero que se quedó enterrada al sur de mi alma, porque en 1920, el amor no siempre vencía, y el día que mi padre mandó a matar a Javier, una parte de mí murió con él. Las cartas que me escondió mi padre, historia 3. Era 1930, y en la vieja casona de cantera gris donde vivíamos, las ventanas altas siempre dejaban pasar un olor a polvo y a flores secas. Mi padre, un hombre severo, de bigote perfectamente recortado y mirada que no admitía réplicas, tenía un extraño sentido de lo que llamaba protegerme. Una tarde de junio, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el desván, moví un baúl que llevaba años cerrado. Dentro, envueltas en un pañuelo de lino amarillento, encontré decenas de cartas, todas con mi nombre escrito en una caligrafía que me hizo temblar el pulso. Las abrí una por una, con las manos sudorosas. Eran de Julián. Él había sido mi vecino y primer amor.
Aquel muchacho de camisa blanca y sombrero ladeado que me esperaba en la reja de la huerta para hablarme en voz baja, decía que me amaba desde la primera vez que me vio bajar al mercado con mi vestido azul. En esas cartas, fechadas desde hacía 4 años, me pedía que no lo olvidara, que le respondiera aunque fuera con una sola palabra. Me contaba de su trabajo en la imprenta, de las noches en que pensaba en mí mientras el tren pasaba por la estación. Entendí entonces por qué, después de su partida repentina, nunca llegó respuesta a mis cartas y por qué mis preguntas a mi padre siempre fueron respondidas con un silencio duro. Él había interceptado cada una de las que Julián enviaba. Esa noche, con el corazón hecho un nudo, busqué a Julián. Me dijeron que se había marchado a Veracruz, que trabajaba junto al puerto y que ya no hablaba de amor, que solo fumaba mirando al mar. Tomé un tren a la mañana siguiente, llegué con el ruido de las gaviotas en el aire y el olor a sal pegándose a la ropa. Lo vi, más delgado, con las manos manchadas de tinta y el sombrero viejo. Cuando nuestros ojos se encontraron, supe que el tiempo no había borrado nada. Le entregué todas las cartas que me escondió mi padre. Él las tomó como si fueran frágiles reliquias, y sin decir palabra, me abrazó. En ese abrazo se mezcló el dolor de lo perdido y la certeza de que aún había algo por salvar. Ese día, bajo el sol ardiente de Veracruz, juramos que nadie volvería a decidir por nosotros. Bajo la lluvia de 1935, Historia 4. La ciudad estaba envuelta en un gris perpetuo. Era 1935 y la crisis económica había dejado las calles llenas de rostros cansados, de trajes remendados y miradas que evitaban encontrarse. Margarita trabajaba en la sombrerería La Elegancia Francesa, un local estrecho con vitrinas empañadas donde los sombreros parecían observar a los transeúntes como testigos mudos. Ella, con apenas 22 años, vivía entre agujas, cintas y perfumes de fieltro. Eduardo llegó a su vida una tarde lluviosa. Era un joven periodista de un diario local. Con abrigo raído y manos manchadas de tinta, se refugió en la sombrerería para huir de un aguacero, y al verla, le sonrió con una timidez que parecía esconder un secreto. Durante semanas, pasó cada tarde para encargar un sombrero que nunca recogía. Conversaban de libros, de cine, de sueños que en esos años parecían imposibles. Entre ellos nació un amor silencioso, de miradas largas y cartas escondidas entre páginas de periódicos. Pero en 1935 México ardía en tensiones políticas, y Eduardo había escrito artículos que molestaron a hombres peligrosos. Una noche, le confesó a Margarita que debía huir. «Vendré por ti antes de que caiga la próxima lluvia», prometió, apretando sus manos como si con eso pudiera retenerla para siempre. La lluvia volvió, pero él no. Días después, un ejemplar arrugado del diario llegó a sus manos. Entre las páginas, una pequeña nota: periodista desaparece tras publicar denuncias contra figuras del gobierno. Margarita sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Nunca más volvió a amar. Cada tarde de lluvia, se quedaba en la puerta de la sombrerería, mirando las calles, esperando ver aquel abrigo raído cruzar entre la multitud. Pero lo único que llegaba era el frío y el recuerdo de una promesa rota. Y así, en la ciudad gris de 1935, su amor quedó suspendido en un eterno aguacero. Nos quedamos de ver en la Alameda. Historia 5. La observé cuando venía, con su vestido azul de vuelo y su sombrerito blanco. El sol de la tarde jugaba con su cabello castaño, y yo sonreía al verla cruzar la calle. Un rugido de motor rompió la calma. Un carro, un Buick negro, apareció a toda velocidad. El chirrido de las llantas apenas dio tiempo a mi corazón de reaccionar. El impacto fue brutal. Su cuerpo cayó sobre el pavimento, y un silencio insoportable envolvió la Alameda. Corrí hacia ella. Su guante blanco estaba manchado de sangre y sus labios, apenas abiertos, parecían querer decir mi nombre. La tomé entre mis brazos.
pero su mirada ya se había apagado, sumida en un sueño profundo del que no volvió. Pasaron los días, luego las semanas, luego los meses. Cada tarde me sentaba junto a su cama en el hospital, leyéndole las cartas que nunca pude entregarle. Le hablaba de cómo la primavera había llegado, de los vendedores de flores en la Alameda, de las parejas que paseaban como nosotros lo hacíamos. Ella permanecía inmóvil, su respiración acompasada como un reloj que nunca se detiene pero que tampoco avanza. Una mañana de octubre, entré a su habitación y la encontré en silencio absoluto. Su pecho ya no subía ni bajaba. Me quedé allí, tomado de su mano fría, sintiendo que todo el ruido de la ciudad de 1950 se había apagado para siempre. Desde entonces, la Alameda ya no es un lugar para pasear, es un altar invisible donde todavía la espero, como si algún día fuera a cruzar la calle otra vez. Sonriendo. El soldado René y Alma. Historia 6. El polvo del camino se arremolinaba alrededor de las botas gastadas del soldado René mientras esperaba, con el corazón palpitante como un tambor de guerra. Era 1949, y aunque la guerra había terminado hacía años, las cicatrices aún se sentían en cada rincón de Europa. René, sin embargo, sentía que una nueva batalla comenzaba en su interior, una que prometía ser más dulce que cualquier victoria militar. Hoy, en ese pequeño pueblo de Nuevo México, vería a Alma. La conoció durante su permiso. Alma trabajaba en la tienda del pueblo, con ojos que brillaban como el sol del desierto y una sonrisa que podía calentar la noche más fría. René, curtido por la guerra, encontró en ella una paz que creía perdida para siempre. Los días de permiso se desvanecieron demasiado rápido, pero cada carta que recibió de Alma alimentó su esperanza. Sus palabras eran un bálsamo para su alma, un recordatorio de que la vida podía ser hermosa, incluso después de la devastación. Finalmente, llegó el día de su regreso. René vio a Alma de pie junto al viejo roble del pueblo. Llevaba un vestido de algodón, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño. Era aún más hermosa de lo que recordaba. «René», dijo ella, su voz suave como una brisa. «Alma», respondió él, sintiendo que el peso de los años se desvanecía ante su presencia. Se abrazaron, un abrazo que hablaba de promesas silenciosas y anhelos profundos. En ese momento, en ese pequeño pueblo, en medio de las cicatrices de la guerra, René supo que había encontrado su hogar. «Me quedaré aquí, Alma», dijo él, tomando su mano. «Construiremos una vida juntos, aquí, en Nuevo México». Alma sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Te esperaré siempre, René», y así, el soldado René cambió su rifle por una herramienta de carpintería, y las trincheras por el taller del pueblo. Junto a Alma, construyó una vida llena de amor y esperanza, demostrando que incluso después de la guerra, el corazón siempre encuentra una manera de florecer. El pañuelo olvidado. Historia 7. La calidez de aquel día de 1950 aún resonaba en el alma de Ana, aunque teñida de un gris perenne. El arroz, cual lluvia de buenos augurios, danzaba alrededor de ella y Miguel, unidos en un juramento de amor eterno. En sus manos temblaba un pañuelo de lino, un lienzo de esperanza bordado con dos palomas que buscaban el sol. Miguel lo tomó, promesa silenciosa en sus ojos, y lo guardó cerca de su corazón. «Volveré, mi Ana, y este pañuelo será testigo de que mi amor por ti es más fuerte que cualquier guerra», susurró, con la voz quebrada por la inminente despedida. Corea, un nombre lejano y amenazante, se llevó a Miguel. Ana, tejida a la esperanza, bordaba noches enteras, cada puntada un rezo, cada hilo un lazo invisible que lo trajera de vuelta. Las cartas, al principio faros en la oscuridad, se fueron apagando hasta quedar en un silencio sepulcral. Ana se aferraba a la promesa,
a la imagen de Miguel con el pañuelo, como un náufrago a un pedazo de madera en medio del océano. Un telegrama, frío y despiadado, llegó como un ladrón en la noche. Miguel, desaparecido. La palabra resonó en el vacío de su existencia, borrando los colores y dejando solo sombras. El pañuelo, guardado como un tesoro, se convirtió en un recordatorio constante de lo que fue y nunca sería. Los años pasaron, lentos y crueles. Ana, prisionera del recuerdo, nunca dejó de amar a Miguel. La casa, el jardín, todo hablaba de él, de su risa, de sus sueños. El pañuelo original, intacto en su caja, era un símbolo de un amor truncado, una melodía inconclusa. Una tarde, entre el polvo y el olvido del ático, encontró una vieja maleta. Al abrirla, un universo de recuerdos la golpeó. Entre uniformes descoloridos y fotografías ajadas, un pañuelo desconocido llamó su atención. Era simple, tosco, con unas iniciales bordadas con torpeza, M. G. Con el corazón en la garganta, Ana lo desenvolvió. Una nota, escrita con trazo inseguro, se escondía entre los pliegues. Ana, mi amor, mi vida, perdóname por no haber cumplido mi promesa. Perdí el pañuelo que me diste, ese pedazo de ti que me acompañaba. Este no es igual, lo sé, pero lo hice con mis propias manos, pensando en ti cada segundo. Te amo más allá de la muerte. Miguel. Las lágrimas, ríos de dolor contenido, inundaron el rostro de Ana. No era el pañuelo de sus manos, pero era la prueba irrefutable de un amor eterno, un amor que trascendió la guerra y la distancia. La promesa, rota por el destino, se había cumplido en la esencia. Miguel había llevado un pañuelo, un símbolo de su amor, hasta el último aliento, y en ese eco, Ana encontró un consuelo agridulce, una forma de seguir amando en la melancolía. El susurro del vecino, Historia 8, México, 1950, en la calle de las Bugambilias, donde las señoras barrían la banqueta al amanecer y los niños jugaban canicas hasta que el sol caía, vivía Teresa. Tenía 27 años y apenas cumplía 2 de casada con Ernesto, un hombre elegante, de bigote perfectamente recortado, que trabajaba en la oficina de telégrafos. Su matrimonio parecía perfecto. Los domingos iban a misa tomados del brazo, y cada mañana él le dejaba un beso en la frente antes de irse a trabajar. Las vecinas comentaban que era una pareja de revista, pero todo cambió un martes. Mientras regaba las macetas, Teresa escuchó un murmullo detrás de la barda que dividía su casa de la de don Aurelio. El vecino viudo y huraño. «No es quien crees, muchacha», susurró una voz rasposa. Ella volteó, sorprendida. Don Aurelio la miraba entre las rendijas de la madera, sus ojos hundidos como si guardaran un secreto. «¿A qué se refiere, don Aurelio?», preguntó, sintiendo un escalofrío. «Solo, fíjate en lo que trae en sus bolsillos cuando vuelve», y se alejó sin decir más. Esa noche, mientras Ernesto se cambiaba la chaqueta, Teresa notó un sobredoblado que él intentó guardar con disimulo. Fingiendo buscar un pañuelo, lo tomó. Adentro había una fotografía en blanco y negro, Ernesto, mucho más joven, abrazando a una mujer desconocida. En el reverso, una fecha, noviembre, 1947. Durante días, Teresa fingió no saber nada, pero empezó a observarlo. Notó que cada jueves llegaba más tarde, con olor a perfume ajeno. Una tarde, incapaz de soportar la duda, fue a buscar a don Aurelio. Él la recibió en su sala oscura, donde solo una lámpara amarillenta iluminaba la mesa. «Hace 3 años, antes de casarse contigo, ese hombre vivía con otra mujer», dijo el viejo. «Un día, ella desapareció. Nadie supo a dónde fue o qué le pasó». El corazón de Teresa latía con fuerza. «¿Y qué quiere decir con eso?»,
Preguntó, la voz temblorosa, que tal vez no deberías quedarte sola con él, murmuró Aurelio, y su mirada se clavó en ella como una advertencia. Esa noche, al llegar Ernesto, Teresa lo recibió con una sonrisa fingida, pero mientras él se servía un café, sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, juraría que en su mirada había algo oscuro, algo que la hizo decidir que, a la mañana siguiente, tomaría un tren, sin mirar atrás. La fotografía Historia 9, Ciudad de México, 1950. Isabel y Roberto eran la pareja ideal, o al menos eso parecía. Se habían conocido en la Plaza del Zócalo, en una tarde soleada de mayo, y poco tiempo después se casaron en la iglesia de San Francisco. Sus amigos y familiares los admiraban, y todos decían que eran el uno para el otro. En su pequeña casa de la colonia Roma, Isabel guardaba con cariño una fotografía de su boda, enmarcada en un marco dorado. Era la única foto que tenía de ese día, y la colocaba en la repisa de la sala, donde siempre la veía al despertar y al llegar de trabajar. Una tarde lluviosa, cuando Isabel ordenaba la sala, la fotografía se cayó al suelo y se rompió en dos partes. El cristal se hizo añicos, y la imagen quedó partida justo por la mitad, como si el destino quisiera separar lo que parecía inseparable. Al recoger los pedazos, Isabel notó algo extraño. En el reverso de la foto, alguien había escrito un mensaje con tinta apenas visible. No todos los secretos son para ser revelados. Confundida y un poco asustada, Isabel comenzó a recordar detalles que había olvidado o ignorado. Roberto a veces desaparecía sin avisar, y en sus bolsillos llevaba siempre un pañuelo con las iniciales M. L, que él decía que era un recuerdo de un amigo. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, Isabel encontró un sobre sin abrir, dirigido a ella pero sin remitente. Dentro, había cartas escritas por una mujer llamada Margarita, con palabras llenas de amor y desesperación. Margarita decía que Roberto le había prometido casarse con ella antes de desaparecer sin explicación. Isabel, con el corazón hecho trizas, confrontó a Roberto esa misma noche. Él intentó negar todo, pero al ver la fotografía rota y las cartas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Isabel, te juro que amaba a Margarita, pero la vida nos separó, y cuando te conocí, quise empezar de nuevo. Dijo con voz quebrada, nunca quise hacerte daño. Ella lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia, pero también comprensión. Sabía que, aunque el pasado intentara destruirlos, el presente era lo que debían salvar. Con delicadeza, recogió las dos mitades de la fotografía y las colocó una junto a la otra, sobre la mesa. Tal vez la imagen estaba rota, pero el amor que había construido con Roberto merecía una segunda oportunidad. El Vals de la Sala Historia 10, Ciudad de México, 1950. Cada sábado por la noche, en una pequeña casa del barrio de San Ángel, don Enrique y doña Elena se vestían con sus mejores galas y apagaban las luces para bailar un vals en la sala. Era un ritual que mantenían desde que se casaron, hacía ya casi 30 años. El tocadiscos antiguo comenzaba a girar y la aguja rozaba suavemente el disco de vinilo. La música de violines y piano llenaba el aire, mientras ellos se tomaban de la mano y giraban al compás, olvidando el mundo que existía más allá de esas paredes. Los vecinos decían que eran la pareja más enamorada del barrio, pero pocos sabían que aquel baile era también una forma de resistencia contra el tiempo que, inevitablemente, iba dejando huellas. Elena tenía las manos arrugadas y Enrique llevaba el cabello canoso, pero cuando bailaban, recuperaban la juventud y la pasión de su primer encuentro en un baile en la colonia Roma. Esa noche, mientras giraban lentamente, Enrique le susurró, no importa cuántos años pasen, mi amor, siempre serás mi compañera de baile. Ella sonrió y apoyó la cabeza en su pecho, y tú,
el hombre que nunca dejó de hacerme soñar. El vals terminó, pero el eco de la música quedó en el aire. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio, pero en aquella sala, el tiempo se detenía para ellos, porque en 1950, en medio de un mundo que cambiaba rápido, el amor verdadero se bailaba despacio. La radio encendida. Historia 11. Ciudad de México. Invierno de 1950. Clara y su esposo, Javier, acababan de mudarse a una casona antigua en la colonia Condesa. La casa, con sus paredes de adobe y ventanas altas, tenía un aire de nostalgia que encantaba a Clara, aunque Javier se mostraba algo inquieto. Una noche, mientras Clara se preparaba para dormir, escuchó un sonido extraño que provenía de la sala. Al bajar las escaleras, vio que la radio antigua, que llevaba días sin funcionar, estaba encendida y sintonizaba un programa de música y noticias de 1950. Lo curioso era que esa misma emisora había dejado de transmitir hacía años. La voz del locutor, cálida y clara, relataba sucesos que parecían sacados del pasado, como si el tiempo se hubiera detenido en esa frecuencia. Lo más inquietante era que la voz tenía un tono familiar, un susurro que a Clara le recordó mucho a Javier. «Javier», preguntó. Pero él no estaba en casa. Los días siguientes, la radio se encendía sola a la misma hora, siempre con ese programa antiguo, y cada vez Clara escuchaba más detalles sobre una historia que involucraba a un hombre desaparecido misteriosamente años atrás. Una noche, decidida a descubrir la verdad, Clara revisó viejos periódicos y archivos y encontró que el hombre del programa, cuyo nombre era igual al de Javier, había desaparecido en 1949, justo antes de casarse con una mujer llamada Clara. Confundida y aterrada, Clara confrontó a su esposo cuando volvió. Él la miró con tristeza y explicó que no era el hombre que decía ser, sino alguien que había asumido esa identidad para escapar de un pasado oscuro. La radio, encendida cada noche, parecía ser un puente entre dos tiempos, recordándoles que no pueden huir de quienes fueron. Bajo las sombras de Bellas Artes. Historia 12. En el bullicioso corazón de la Ciudad de México, en 1935, donde la elegancia de la alta sociedad se entrelazaba con la astucia de los bajos fondos, nació una historia de amor tan improbable como efímera. Ricardo, un carterista de mirada penetrante y manos hábiles, vivía en los márgenes de la opulencia, sobreviviendo gracias a su ingenio y audacia. Elena, por otro lado, era una dama de sociedad, cuyo mundo se limitaba a salones de baile, vestidos de seda y las estrictas convenciones de su clase. El destino, caprichoso como siempre, los cruzó en el Palacio de Bellas Artes, durante una función de gala. Ricardo, infiltrado entre la multitud con la intención de aligerar los bolsillos de algún desprevenido, quedó prendado de la belleza serena de Elena. Ella, a su vez, se sintió intrigada por la mirada intensa y el aire misterioso del joven. A partir de ese encuentro fortuito, comenzaron a verse a escondidas. Sus citas eran un torbellino de emociones contrastantes, cenas clandestinas en cantinas de mala muerte, paseos nocturnos por parques desolados y besos robados bajo la luz de la luna. Ricardo le mostraba a Elena un mundo que desconocía, lleno de peligros y emociones fuertes, mientras que ella le ofrecía un atisbo de la vida refinada que jamás podría alcanzar. Sin embargo, su amor estaba condenado desde el principio. La diferencia de clases era una barrera infranqueable, y la desaprobación de la familia de Elena, un muro imposible de escalar. Además, el pasado de Ricardo lo perseguía como una sombra, y sus actividades ilícitas amenazaban con destruirlo todo. Un día, la verdad salió a la luz. El padre de Elena, un hombre influyente y poderoso, descubrió la relación y montó en cólera,
Ricardo fue acusado falsamente de un crimen que no cometió y encarcelado. Elena, desesperada, intentó interceder por él, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Ricardo murió en prisión, víctima de una conspiración urdida por el padre de Elena. Ella, destrozada por el dolor y la culpa, se recluyó en su mundo de apariencias, llevando consigo el recuerdo de un amor prohibido que le había costado la felicidad. La historia de Ricardo y Elena se convirtió en una leyenda susurrada en los rincones oscuros de la ciudad, un recordatorio de que, a veces, el amor no es suficiente para vencer las adversidades del destino. Suspiros de Jazz Historia 13. La noche era densa, cargada de la humedad de la lluvia que golpeaba con furia las ventanas del Blue Moon. Adentro, el jazz fluía con desenfreno, una válvula de escape para los parroquianos que buscaban olvidar las restricciones de la prohibición. Lila, sentada al piano, dejaba que sus dedos danzaran sobre las teclas, creando melodías que contaban historias de anhelo y esperanza. Jaime, apoyado en la barra, la observaba con admiración, sintiéndose afortunado de compartir ese momento con ella. De repente, las puertas del club se abrieron de golpe, revelando una docena de policías armados con rifles y actitud amenazante. El silencio se apoderó del lugar, reemplazando la música por el miedo. Manos arriba, están todos arrestados por violar la ley seca, gritó el oficial al mando, con voz estentórea. El pánico se desató. Algunos intentaron escapar, pero fueron rápidamente reducidos por los agentes. Otros se quedaron paralizados, con los ojos llenos de terror. Lila, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se levantó del piano y buscó a Jaime entre la multitud. Lo encontró forcejeando con 2 policías que intentaban esposarlo. Jaime se resistía, gritando que eran inocentes, que solo estaban tocando música, pero sus palabras eran inútiles ante la fuerza bruta de la ley. Lila corrió hacia él, tratando de interponerse entre Jaime y los policías. Déjenlo en paz. Él no ha hecho nada malo, suplicó, con lágrimas en los ojos. Un policía la agarró del brazo y la apartó bruscamente. Usted también está arrestada, señorita, por complicidad y obstrucción a la justicia. Lila y Jaime fueron esposados y sacados a rastras del club. En medio de los gritos y las protestas de los demás clientes, la lluvia los recibió con furia, empapando sus ropas y lavando sus esperanzas. Mientras eran conducidos al coche patrulla, Lila y Jaime se miraron a los ojos. En esa mirada, encontraron consuelo y fortaleza. Sabían que estaban juntos en esto, que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Aunque el futuro se veía incierto y sombrío, no perderían la fe. Seguirían luchando por su libertad y por un mundo donde la música y la verdad no fueran consideradas un delito. El invierno eterno de Carlos, Historia 14. En un pequeño pueblo en la Sierra de México, 1940, la vida es sencilla, pero llena de tradiciones y arraigo. Carlos y Sofía se amaban con la pureza y la intensidad de la juventud. Sus vidas estaban entrelazadas como las raíces de un viejo árbol, soñando con un futuro juntos, lleno de hijos y cosechas abundantes. Cada atardecer, se reunían en la cima de la colina, contemplando el paisaje y jurándose amor eterno. Un día, Carlos decide llevar a Sofía a la ciudad para mostrarle las maravillas que tanto le había contado. Con ahorros de meses, alquilan una camioneta destartalada y emprenden el viaje. La carretera, sinuosa y peligrosa, serpenteaba entre montañas y barrancos. En una curva cerrada, un camión a toda velocidad invade su carril. Carlos intenta esquivarlo, pero es demasiado tarde. El choque es brutal. La camioneta se estrella contra un árbol, dejando a Carlos malherido y a Sofía inconsciente. Los gritos de Carlos alertan a los lugareños, quienes los rescatan de entre los hierros retorcidos. Sofía es trasladada de urgencia al hospital más cercano,
pero las heridas son demasiado graves. Horas después, Carlos recibe la noticia que le destrozaría el alma: Sofía ha fallecido. El mundo de Carlos se derrumba, el dolor lo consume por completo, convirtiendo su vida en un invierno eterno. Regresa al pueblo con el corazón destrozado y la mirada perdida. Ya nada tiene sentido sin Sofía. Se encierra en su casa, negándose a comer y a hablar con nadie. Las noches se hacen interminables, atormentado por el recuerdo de Sofía y el remordimiento por haberla llevado a la ciudad. Poco a poco, Carlos se va consumiendo por la tristeza, deja de trabajar la tierra, abandonando sus sueños y esperanzas, se convierte en un fantasma, vagando por el pueblo con la mirada vacía. Un día, decide regresar a la cima de la colina, el lugar donde tantas veces había sido feliz junto a Sofía. Allí, entre lágrimas y sollozos, le promete que nunca la olvidará y que vivirá el resto de sus días honrando su memoria. Carlos nunca volvió a ser el mismo. La muerte de Sofía lo marcó para siempre, dejándole una amargura extrema que lo acompañaría hasta el final de sus días. Su historia se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que el amor puede ser tan hermoso como trágico, y que la pérdida puede dejar cicatrices imborrables en el alma. La melancolía de Clara en el Cerro de la Silla. Historia 15. Monterrey, Nuevo León, 1952. La ciudad se extiende a los pies del imponente Cerro de la Silla, testigo silencioso de amores y desdichas. Clara dejó su pequeño pueblo en busca de oportunidades en la creciente ciudad de Monterrey. Consiguió un puesto como maestra en una escuela humilde, donde enseñaba a niños de familias trabajadoras. Aunque extrañaba su hogar, se sentía ilusionada con su nueva vida. Un día, mientras paseaba por el bullicioso Mercado Juárez, conoció a Octavio. Él vendía glorias, obleas y otros dulces típicos, ofreciendo a los clientes una sonrisa amable y una palabra cálida. Clara se sintió atraída por su sencillez y su alegría contagiosa. Poco a poco, comenzaron a verse con frecuencia. Clara compraba dulces a Octavio, y él le contaba historias del mercado, de los vendedores, de los clientes, de la vida en la ciudad. Descubrieron que compartían un amor por la música, por la lectura y por las tradiciones de su tierra. Entre el aroma de los dulces y el sonido de los mariachis, nació un amor sincero. Clara se enamoró de la nobleza de Octavio, de su optimismo y de su pasión por su trabajo. Octavio se enamoró de la inteligencia de Clara, de su bondad y de su espíritu soñador. Solían reunirse al atardecer en el Cerro de la Silla, contemplando la ciudad iluminada y jurándose amor eterno. Soñaban con un futuro juntos, con una casa llena de libros y música, con una familia que heredara su amor por Monterrey. Pero el destino tenía otros planes. Octavio, sin que Clara lo supiera, padecía una enfermedad del corazón, una condición que había mantenido en secreto, temiendo arruinar la felicidad que había encontrado junto a Clara. Una noche, después de una serenata en la Plaza Zaragoza, Octavio se sintió mal. Clara lo llevó de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Octavio falleció en sus brazos, dejándola con el corazón destrozado. Clara nunca superó la muerte de Octavio. Siguió trabajando como maestra, pero su alegría se había apagado. Cada tarde, regresaba al Cerro de la Silla, recordando los momentos felices que había compartido con él. Su historia se convirtió en un susurro en las calles de Monterrey, un relato melancólico de un amor interrumpido. Clara, la maestra que se enamoró del vendedor de dulces, vivió el resto de sus días con el alma llena de nostalgia, contemplando la ciudad desde la cima del Cerro de la Silla, esperando el día en que pudiera reunirse con su amado Octavio en el cielo. Su melancolía se convirtió en un símbolo de la ciudad, un recordatorio constante de que el amor puede ser tan dulce como una gloria, tan efímero como un suspiro. Cuando los trenes se llevaban los sueños. Historia 16. Era 1940,
y en el pequeño pueblo de San Gregorio el tiempo parecía ir más despacio. Las campanas de la iglesia marcaban las horas con una paciencia antigua, y el viento siempre olía a pan recién hecho y a tierra húmeda. Lucía caminaba cada tarde por la calle empedrada que daba a la plaza. Tenía apenas 19 años y un vestido azul que el sol había desteñido un poco, pero que aún la hacía parecer un suspiro hecho mujer. Sus ojos, oscuros y brillantes, siempre buscaban en la distancia la figura de Ernesto, el hijo del herrero, que trabajaba en el taller frente a la fuente. No era un noviazgo, no todavía. Eran miradas que se encontraban y se quedaban un segundo de más. Eran conversaciones cortas a la salida de misa, y sonrisas que parecían guardar secretos. Ernesto soñaba con algún día declararle su amor, pero siempre le faltaba un paso para hacerlo, hasta que llegó la carta, un sobre beige con el sello de la capital, entregado por el cartero con un gesto serio. El padre de Lucía, un hombre severo, leyó en voz baja las líneas que cambiarían todo. Su tío Eduardo, un hacendado adinerado, exigía que Lucía fuera enviada con él para recibir educación y aprender modales dignos de una señorita. En realidad, todos sabían que el viejo quería comprometerla con un socio influyente. La madre lloró en silencio. Lucía sintió un vacío en el pecho, pero no dijo nada. No era una época para rebeliones femeninas. Una hija obedecía. La noche antes de partir, Lucía se escapó unos minutos hacia la plaza. Ernesto estaba allí, arreglando una herradura, como si el mundo no estuviera a punto de cambiar. Ella se acercó, con el corazón latiendo como si quisiera salirse del pecho. «Mañana me voy, Ernesto», susurró. Él la miró, y en sus ojos se encendió algo entre furia y dolor. «Entonces, ya no volveré a verte. Tal vez en otra vida», dijo ella, y le tomó la mano. Fue la primera y última vez que sus dedos se tocaron. Al amanecer, el silbido del tren rompió el silencio del pueblo. Lucía subió al vagón sin mirar atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. Ernesto se quedó en el andén, viendo cómo el humo se llevaba no solo a la mujer que amaba, sino a la vida que había imaginado junto a ella. En San Gregorio, las campanas siguieron sonando, pero para Ernesto, el tiempo dejó de avanzar ese día. Mentiras bajo la lluvia de 1938, Historia 17. En 1938, en un México que todavía olía a tranvías y a pan recién horneado en las calles empedradas, Carmela llegó al pueblo de San Martín con un sombrero elegante y un vestido color marfil que parecía recién sacado de una revista francesa. Nadie sabía de dónde venía, pero todos murmuraban que era hija de un acaudalado empresario de la capital. Sus modales, su manera de tomar el té, su risa medida, todo en ella hablaba de dinero y distinción. Bruno, un joven mecánico de manos curtidas por el aceite y el trabajo, la vio por primera vez un domingo en la plaza, mientras afinaba el motor de un viejo automóvil Packard que pertenecía al alcalde. Ella pasó junto a él, y aunque sus mundos parecían incompatibles, bastó un cruce de miradas para que Bruno sintiera que algo en su vida iba a cambiar. Los días se hicieron costumbre. Bruno la acompañaba a caminar por la Alameda. Le hablaba de sus sueños de abrir un taller propio y de ahorrar para un pequeño terreno. Carmela, con voz dulce, le hablaba de viajes, de hoteles lujosos y de fiestas en la capital. Bruno nunca se sintió menos. Al contrario, creía que el amor podía unir mundos tan distintos. Pero todo era un delicado montaje. Carmela no era rica, venía de un barrio humilde de Veracruz, y apenas había juntado unas monedas para comprar aquel vestido usado y ese sombrero de segunda mano. Se había hecho pasar por adinerada para protegerse, para que nadie la menospreciara, y también porque temía que un hombre como Bruno nunca la mirara si conocía la verdad. El secreto se quebró una noche de agosto, cuando Bruno, trabajando de madrugada en el taller,
escuchó al borrachín del pueblo, don Roque, decir entre risas: la Carmela, si yo la vi de chamaca descalza vendiendo empanadas en el puerto, ahora se hace pasar por señora. Bruno sintió una punzada de rabia, no por la pobreza de Carmela, sino por la mentira. Se sintió usado, burlado. Su orgullo ardía más que su amor. Durante días evitó verla, pero al final, el corazón pudo más y fue a buscarla. Ella, con lágrimas en los ojos, le confesó la verdad, que lo había amado desde el primer día, pero no quiso mostrarse como era, porque creía que él jamás aceptaría a una mujer sin fortuna. Esa noche, Bruno tomó una decisión que cambiaría su destino. Si Carmela no tenía dinero, él se lo daría, aunque fuera robado. Convenció a un viejo amigo de colarse en la bodega del ferrocarril donde guardaban la nómina de los trabajadores de la compañía minera. El plan era rápido: entrar, tomar el dinero y desaparecer. Pero la suerte no estuvo de su lado. Una patrulla los sorprendió en plena huida. Bruno no opuso resistencia. Lo único que pidió fue que dejaran libre a Carmela, que nada tenía que ver con el robo. Ella, llorando detrás de las rejas, le prometió que lo esperaría. Años después, en las cartas que le enviaba a la prisión de Lecumberri, Carmela siempre le recordaba que su mentira fue el inicio de todo, pero que su amor, aunque marcado por la tragedia, nunca dejó de existir. Y en San Martín, la gente aún cuenta la historia de aquel mecánico que, por una mujer que no era rica, terminó perdiendo la libertad. Entre serenatas, bajo la luna. Historia 18. En el México de 1922, entre el auge de las haciendas y las ciudades que comenzaban a florecer, vivían Elena y Javier. Elena, la hija mimada de un hacendado adinerado, y Javier, el hijo de un ambicioso arquitecto con la mirada puesta en el futuro. Su amor nació entre serenatas bajo la luna y poemas compartidos en secreto. Sin embargo, sus familias, consumidas por la ambición, veían su relación como un estorbo. El padre de Elena anhelaba un matrimonio que expandiera su imperio, y la madre de Javier soñaba con escalar posiciones sociales a través de una unión más prestigiosa. Un día fatídico, el padre de Elena anunció su compromiso con un acaudalado empresario minero. Javier, desesperado, propuso una fuga, pero sus planes fueron descubiertos. Elena, presionada por su familia, se vio obligada a casarse con el empresario, mientras que Javier, con el alma hecha pedazos, partió en busca de un nuevo destino. Años más tarde, Elena, atrapada en un matrimonio sin alegría, escuchó noticias sobre un arquitecto renombrado que regresaba a la región. Era Javier, transformado en un hombre de gran éxito. Sus miradas se cruzaron, pero las heridas del pasado seguían latentes. A pesar de que el amor aún ardía en sus corazones, las decisiones tomadas y los caminos trazados los mantenían separados. Su historia se convirtió en un triste recuerdo de un amor que nunca pudo ser, víctima de la ambición y las rígidas normas de una sociedad implacable. Verano de 1951. Historia 19. El verano de 1951 se anunciaba como una acuarela de felicidad en el apacible pueblo de San Miguel de Allende. El sol doraba las fachadas coloniales, las bugambillas estallaban en colores vibrantes, y el aire se impregnaba del aroma a jazmín y promesas. Para mí, Sara, era el inicio de una vida que creía perfecta, entrelazada con el amor de mi vida, Rafa, y la amistad incondicional de Dulce, mi confidente desde la infancia. Rafa, con su mirada profunda y una sonrisa que iluminaba el alma, era el eje de mi universo. Nos conocíamos desde niños, compartíamos sueños bajo el cielo estrellado de Guanajuato y juramentos de amor eterno grabados en las paredes de la vieja iglesia del pueblo. Dulce, por su parte, era el torbellino de energía, la risa contagiosa que llenaba cada rincón de mi existencia. De cabello azabache,
ojos vivaces y un espíritu indomable, siempre me había animado a romper las reglas, a explorar los rincones más secretos de mi ser. Los tres éramos inseparables, pasábamos las tardes recorriendo los callejones empedrados, descubriendo murales escondidos, bailando al son de los mariachis en la plaza principal y compartiendo churros con chocolate caliente. Rafa y yo éramos la pareja enamorada, Dulce la amiga leal que celebraba nuestra felicidad como si fuera suya. Pero como en toda melodía, siempre hay una nota disonante, una sombra que presagia la oscuridad. En el caso de nuestra entrañable amistad, esa nota se insinuó en las miradas cómplices, en las conversaciones susurradas, en los secretos compartidos que comenzaron a surgir entre Rafa y Dulce. Al principio, lo achaqué a mi imaginación, a los celos infundados de una joven enamorada, pero con el tiempo, la verdad se fue revelando como una tormenta silenciosa, arrasando con la inocencia de mi mundo. Una noche, durante la tradicional fiesta de San Miguel, noté una tensión palpable entre ellos. Rafa parecía evitar mi mirada, y Dulce, nerviosa, jugueteaba con el collar de cuentas de colores que siempre llevaba. Decidí ignorarlo, convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero esa noche, el destino me tenía reservada una amarga sorpresa. No podía conciliar el sueño. El calor sofocante y una extraña premonición me mantenían despierta. Decidí salir a caminar por el jardín, buscando la paz en el canto de los grillos. Fue entonces cuando los vi, a la luz de las farolas, abrazados, besándose con una intensidad que nunca había visto en Rafa. El tiempo se detuvo. El aire se volvió pesado, opresivo. Sentí como si un torrente de lava me quemara por dentro, consumiendo cada célula de mi ser. Mis piernas flaquearon. Mi voz se quebró, impidiéndome gritar, llorar, siquiera respirar. Me quedé petrificada, presenciando la traición que se consumaba ante mis ojos. Cuando finalmente pude reaccionar, escapé, corrí sin rumbo, con las lágrimas empañando mi vista, sintiendo el peso de la traición como una carga insoportable. Me refugié en la vieja capilla del pueblo, el lugar donde habíamos compartido tantos momentos sagrados, ahora profanado por la infidelidad. Al amanecer, Dulce vino a buscarme. Sus ojos oscuros, antes llenos de vida, ahora reflejaban culpa y remordimiento. Intentó explicarme, justificar lo injustificable. Me habló de una conexión inexplicable, de un amor prohibido que había nacido entre ellos, pero sus palabras eran como dagas afiladas, hiriéndome aún más. No quise escucharla. La ira, el dolor y la decepción me cegaban. La expulsé de mi capilla, de mi vida, para siempre. Rafa intentó contactarme, pero me negué a verlo. No podía soportar su presencia, su voz, su recuerdo. El verano de 1951, que había comenzado como un sueño, terminó como una pesadilla. La traición de Rafa y Dulce destrozó mi corazón, mi confianza y mi fe en el amor. Decidí abandonar San Miguel de Allende, dejar atrás los recuerdos amargos y comenzar una nueva vida en la capital. Nunca más volví a verlos. Escuché rumores de que se habían casado y se habían mudado a la Ciudad de México. No sé si encontraron la felicidad, si su amor prohibido logró florecer. Lo único que sé es que su traición me marcó para siempre. Años después, el recuerdo de ese verano aún me atormenta. A veces, en las noches de desvelo, revivo la escena en el jardín, la imagen de sus labios unidos, la traición en sus ojos, y aunque el tiempo ha atenuado algunas heridas, el dolor de la pérdida y la decepción aún residen en lo más profundo de mi ser. La vida siguió su curso, me casé, tuve hijos, construí una carrera, pero nunca pude olvidar a Rafa y a Dulce, los amigos que me arrebataron el corazón y la inocencia en aquel fatídico verano de 1951. Su historia se convirtió en una cicatriz imborrable, un recordatorio constante de que el amor y la amistad, a veces,
pueden ser tan frágiles como un castillo de naipes a merced del viento. Julieta y Ramiro, Historia 20. En el México de 1918, un país aún lamiéndose las heridas de la revolución y buscando su identidad, floreció un amor tan intenso como prohibido entre Julieta Mendoza y Ramiro Fuentes. Julieta, hija de un hacendado porfirista que se aferraba a las tradiciones de un México que ya no existía, se veía obligada a mantener las apariencias de una clase social en decadencia, a pesar de anhelar una vida más allá de los bordados y las tertulias. Ramiro, por su parte, era un joven maestro rural, idealista y comprometido con la causa de la educación para los más desfavorecidos, un ferviente creyente en el México nuevo que estaba naciendo. Sus caminos se cruzaron en el pequeño pueblo de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende. Durante las fiestas patronales, Julieta, escapando de la rigidez de su mundo, se sintió atraída por la pasión y el compromiso social que emanaban de Ramiro. Él, a su vez, quedó cautivado por la belleza melancólica y la rebeldía silenciosa que ocultaba la joven hacendada. A partir de ese encuentro fortuito, comenzaron a verse a escondidas, en las ruinas de la hacienda abandonada, en los campos de agave al atardecer, en las noches estrelladas bajo el cielo guanajuatense. Compartían sueños, confidencias y besos robados, conscientes de la imposibilidad de su amor. La diferencia de clases sociales, la oposición de sus familias y las heridas aún abiertas de la revolución eran obstáculos insalvables que se alzaban entre ellos. El padre de Julieta, un hombre autoritario y aferrado al pasado, tenía otros planes para su hija, un matrimonio de conveniencia con un general carrancista, que permitiría asegurar el futuro de la hacienda y mantener el estatus de la familia. Cuando descubrió el romance de su hija con el joven maestro, montó en cólera y le prohibió volver a verlo. Ramiro, consciente del peligro que corría Julieta, decidió alejarse para protegerla, pero Julieta, enamorada y desafiante, se negó a renunciar a su amor. Decidió desafiar a su padre y seguir su corazón, aunque eso significara renunciar a su posición social y enfrentarse a las consecuencias de su decisión. Juntos, decidieron huir del pueblo y buscar refugio en la Ciudad de México, un lugar donde podrían vivir su amor en libertad. Lejos de las presiones sociales y familiares, Julieta se disfrazó de campesina y Ramiro la hizo pasar por su hermana, para evitar ser reconocidos. En la capital, encontraron trabajo como maestros en una escuela para niños pobres. Vivían en una humilde vecindad, compartiendo sueños y esperanzas, ajenos a los peligros que aún les acechaban. Su amor se convirtió en un acto de resistencia, una forma de desafiar las injusticias y las desigualdades de la época. Pero su felicidad fue efímera. El padre de Julieta, obsesionado con encontrarla y obligarla a regresar a su lado, contrató a un grupo de pistoleros para que la buscaran por todo el país. Un día, los pistoleros los encontraron en la escuela y los obligaron a regresar a San Miguel el Grande. Julieta fue encerrada en la hacienda, vigilada de cerca y obligada a casarse con el general carrancista. Ramiro fue encarcelado, acusado de seducción y subversión, y amenazado con ser fusilado. Desesperados, Julieta y Ramiro decidieron tomar una medida drástica. En la víspera de la boda, Julieta logró escapar de la hacienda y se reunió con Ramiro en la cárcel. Juntos, planearon su fuga, con la ayuda de los compañeros maestros de Ramiro y algunos campesinos leales a su causa. En la noche de la fuga, los maestros y los campesinos atacaron la cárcel y liberaron a Ramiro. Juntos, huyeron a las montañas, donde se unieron a un grupo de rebeldes que luchaban por la justicia y la igualdad. Julieta y Ramiro se convirtieron en símbolos de la resistencia contra la opresión y la injusticia. Su amor se convirtió en una leyenda, un ejemplo de la fuerza del amor prohibido en un mundo marcado por la guerra y la desigualdad. Lucharon juntos hasta el final, defendiendo sus ideales y su amor.
hasta que fueron traicionados por uno de sus compañeros y asesinados por los pistoleros del padre de Julieta. Sus cuerpos fueron encontrados abrazados, como un último testimonio de un amor que trascendió la muerte y se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. Por favor, dale like, comparte, comenta y suscríbete. Gracias.